Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy, miércoles, mitad de semana? Bueno, y saludamos también a las personas que se conectan a través del canal en YouTube. Y esta noche queremos tener una reflexión, porque no alcanzamos a tener así como un estudio muy más amplio, porque el tiempo no nos ayuda, pero una reflexión sobre Isaías capítulo 55. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Isaías capítulo 55, son 13 versículos. Si usted tiene en su Biblia traducción Reina Valera, el título dice misericordia gratuita para todos. Si usted tiene otra traducción, dice invitación a los sedientos a venir a las aguas. Ese es más o menos el contexto de la misericordia, pero que hay una invitación. Hay una invitación. ¿A cuántos un día los invitaron a la iglesia? ¿Cuántos los invitaron un día? A mí me invitaron. Entonces, Dios está haciendo una invitación. Y esa invitación en el contexto de Isaías 55 es una invitación al pueblo de Israel. Aquí tenemos una imagen que nos da más o menos una idea del pueblo yendo a esa invitación que Dios les está haciendo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a leer dos versiones. Una es la que tradicionalmente leemos, que es la Reina Valera, y otra es la NBI, Nueva Versión Internacional. Entonces yo tengo aquí en mi Biblia de hojas la Reina Valera, que es la que primero vamos a leer, y luego vamos a leer que tengo acá la NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Listo? ¿Están listos? Entonces si usted tiene ahí la Reina Valera, puede leer ahí en su Biblia. Yo la tengo acá. Dice, a todos los sedientos. Entonces hay una característica de los que van a ir a la invitación de Dios. Son los sedientos. Dice, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y otra vez la invitación, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y hay una pregunta en el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme y entendedme. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Imagínense que David es el jefe y el maestro que Dios puso para las naciones. Tremendo, ¿no? He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron vendrán a ti. ¿Por qué vendrá toda esa gente que no conocimos? Por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. ¿Cuántos quieren ser honrados por el Señor? Uno siempre quiere ser honrado, pero no siempre quiere asistir a la cita, a la invitación. Versículo 6, ¿está conmigo? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, o sea que hay un tiempo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y tendrá de él, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Este es el capítulo 53 de el libro de Isaías en la Reina Valera. La invitación es el 55, la invitación, menos mal que lo están viendo ahí, uno cuando habla se equivoca más que cuando no habla. Entonces, la invitación en el contexto es para Israel. Pero recuerde que la palabra también es para nosotros. Entonces yo hoy no estoy hablando de una invitación para Israel, sino una invitación para nosotros, para la iglesia. Esta es también una invitación para la iglesia. Dios, bajo el Nuevo Testamento, nos hace una invitación. Y en la carta a los Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, o sea que hay una invitación. Y la invitación, más específicamente, es Jesús quien nos está invitando, porque ya Él descendió del cielo como desciende la lluvia y como desciende la nieve. Ya Jesús descendió, ya colocó la semilla aquí en la tierra. Ahora la invitación es para que nosotros demos el pasito y nos acerquemos a esas aguas de la palabra. Vamos entonces a leerlo en la NBI. Acompáñenme aquí en la pantalla con la lectura. Dice, entre signos de admiración: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Y hace la pregunta en el verso 2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y conocerán y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿Cuánto les gusta comer bien? Alimentarse bien, vestirse bien. Ahora, ¿cuánto les gusta escuchar la palabra de Dios atentamente? Amén. ¿Sí ve que tiene relación? El verso 3 dice: presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Dice: haré con ustedes pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Versículo 4. Lo he puesto por testigo para los pueblos y como jefe supremo. Sin duda, convocarás naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. ¿Por qué correrá toda esa gente? Y las convocará. Gracias al Señor tu Dios, al Santo de Israel, que te ha colmado de honor, o que te ha honrado, dice la Reina Valera. Entonces la honra de Dios se va a notar en la vida de un ser humano. Va a ser vista. Pero hay que vivir un proceso. David, que es el ejemplo que nos coloca aquí, David vivió un proceso. Y mucho tiempo después de ser ungido. Y todavía no se notaba. Se iba a notar en el tiempo que él comenzó a caminar en esa obediencia. Verso 6, sigamos leyendo. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, hállelo mientras esté cercano. Que abandone el malo su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Una diferencia grande, ¿no? Los pensamientos del Señor y los caminos del Señor, mucho más altos que los nuestros.
O sea, en otras palabras, lo que Él tiene pensado para ti, preste atención acá, es mucho más abundante que lo que usted se puede imaginar. ¿Sí? Listo, sigamos. Hace un ejemplo aquí. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin antes regar la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces, siempre que Dios le da una palabra, esa palabra tiene un propósito. Esa palabra siempre producirá fruto. Y el verso 12 dice: ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor y será una señal que durará para siempre. Amén. Entonces, solamente quiero que analicemos aquí 3 aspectos de acudir a la invitación del Señor. Lo primero es que el Señor está haciendo una invitación. Y ante una invitación, una persona puede o aceptarla o rechazarla. Hay un ejemplo en la Escritura cuando el Señor invita a la fiesta de las bodas. Y dice que muchos se excusaron y no fueron. Entonces, como no fueron esos invitados, ¿el Señor qué hizo? Invitó a otros. Es así de sencillo. La invitación para uno está con la bendición que el Señor tiene. Pero si uno decide no aceptarla, entonces Dios simplemente envía la tarjeta de invitación a otro. Y ese otro que acepte la invitación va a recibir la invitación. Entonces es una invitación del cielo. No, vea, piensen esto, por un momento ahí, por lo menos que esta noche usted logre llevarse algo. Estamos aquí no por cualquier invitación. Estamos aquí por una invitación del cielo. Amén. O sea, no fue que nos invitaron de la Presidencia de la República, del Senado de la República. No fue que nos invitaron de una empresa privada o pública o de una entidad muy importante. Nos invitaron ¿de dónde? Del cielo. Y nos invitaron a que nos acercáramos al Señor aquí en la tierra. Para poder ir con el Señor al cielo, hay que aceptar la invitación del Señor en la tierra. Muchos creen equivocadamente que van a ir con el Señor al cielo, rechazando la invitación del Señor en la tierra. Y le aseguro que muchos al final del camino se encontrarán que no hay puerta abierta para ellos, porque simplemente decidieron rechazar la invitación del Señor aquí en la tierra. Entonces, lo primero que vemos aquí es una invitación, y entre signos de admiración, como les decía cuando iniciamos a leer el texto, dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Qué bueno invitar a almorzar a alguien que tiene hambre. Qué feo invitar a comer a alguien que no tiene hambre, que no quiere, que dice: no, eso a mí no me gusta. ¿Cuántos han cocinado para esos dos tipos de personas? ¿Cómo se siente usted feliz? Los que comen. Cuando usted invita y el invitado come. El invitado quiere comer. Luego dice: vengan a comprar y a comer todos los que no tengan dinero. O sea, está diciendo la invitación es gratuita. No cover. Es gratuita la invitación. Dice: vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Vengan, y yo, ¿cómo así que voy a comprar sin pagar? Ya Jesús pagó. Amén. ¿Todavía está aquí? Ya Jesús pagó. Entonces lo que está diciendo es: cuando usted llega allá,
Qué bueno que cuando usted llegue y usted se acerca y quiere pagar, le dice, no, perdone, ya la cuenta está paga. Ya el Señor pagó. Entonces la invitación es gratuita, no porque era algo barato, sino porque alguien ya pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Amén. Amén. Entonces esa invitación está paga porque el Señor mismo la pagó. Y en el verso 2 hace una pregunta. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Primera pregunta. La primera parte de la pregunta. Y el salario en lo que no satisface, o dice la Reina Valera, en lo que no sacia. Entonces a veces uno gasta en una cosa y en otra y no lo sacia. Y el afán de la vida es correr a alcanzar esto, a alcanzar lo otro, a alcanzar lo otro. Y al final de la vida se da cuenta que todos esos logros no los saciaron. Que todo eso fue algo, como dice el predicador del Antiguo Testamento, el sabio Salomón, vanidad de vanidades, que todo eso fue vano. Dice, escúchenme bien, dice el Señor, y comerán lo que es bueno. Entonces dice el Señor, para que coman lo que es bueno, primero, escuchen bien. Y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿A cuánto le gusta un manjar así delicioso? Aquí en Colombia hay muy buena gastronomía. Y hay manjares muy deliciosos. Y uno quiere comerse un manjar bien delicioso. Pero si eso es aquí en Colombia, usted imagínese los manjares que tiene el Señor. Y Él dice, ¿usted quiere alimentarse de esos manjares deliciosos? Escúcheme atentamente, escúcheme bien. Entonces lo primero es venir a la invitación, pero lo segundo es no perder la venida. Porque a veces uno va a la invitación, pero se distrae haciendo otras cosas mientras el Señor está hablando. Y todo lo que el Señor le va a dar va a venir por la palabra. Así que no pierda la invitación, escuche bien o escuche atentamente. Y luego dice la parte A del verso 3, presten atención y vengan a mí. Esta ya tiene más definido lo que es escuchar atentamente. Presten atención, como cuando le dicen, pilas. Ustedes han entrado a una sala de juegos y el que está en el juego ahí en la pantalla no se distrae para ningún lado, él está metido en la pantalla. Eso es prestar atención. Vengan a mí y dice, escúchenme y vivirán. Así que la palabra de vida viene por escuchar la voz de Dios. O sea, nosotros recibimos vida cuando escuchamos la voz de Dios. Porque este mundo tiene un mensaje de muerte, pero el Señor tiene un mensaje de vida. Y el que escucha el mensaje de vida dice que vivirá. Entonces, observemos algunos detalles o algunos verbos en esta invitación del Señor. Miremos el verbo venir. Una vez, se lo estoy subrayando aquí. El verbo venir 2 veces. El verbo venir 3 veces. Dice, vengan, vengan, vengan. Es una invitación. Hay una invitación congregacional. Cada vez que hay un servicio es una invitación de Dios, es una invitación del cielo. Y uno, cada vez que hay una invitación del cielo, uno decide si va o no va. Ay, está haciendo tanto frío en Bogotá. Y para eso uno por allá de noche, es una invitación del cielo. Y el Señor es el que está diciendo, vengan. Estamos viendo verbos. Luego que viene, el siguiente verbo es el verbo escuchar, que es mucho más que simplemente oír. Escuchar tiene la connotación de prestar atención, de estar atento. Dice, escúchenme. Luego dice, otra vez, vengan y escúchenme y vivirán. Entonces,
la invitación del Señor antes de sentarse a la mesa a deleitarse con manjares deliciosos es a oír atentamente, es a escuchar atentamente, es a prestar atención, es a recibir instrucciones. Me parece más fácil trabajar con los que de alguna manera han estado involucrados en las fuerzas militares porque ellos entienden más este concepto. Ellos entienden más lo que es venir y escuchar una instrucción o una orden. Cuando el Señor habla, no está dando sugerencias, está dando órdenes. Él es Dios. Amén. Y por eso cuando usted lo observa, la Biblia recurrentemente habla de el comandante de los escuadrones del cielo. Y dice que nosotros somos soldados de Cristo. Amén. Y que Él es nuestro general, nuestro comandante. O sea, que cuando lo vemos desde esa perspectiva estamos diciendo, yo soy un soldado y un soldado siempre presta atención y obedece lo que le dieron. Y Él es mi comandante general que por naturaleza da instrucciones, órdenes, que deben ser cumplidas atentamente. Que deben ser cumplidas atentamente. Entonces lo primero que tenemos aquí es una invitación. Mira el verso 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cerca. Luego dice el verso 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. La segunda parte de la invitación ya habla de parte del resultado de venir y escuchar atentamente. Y entonces ya hay una respuesta a la invitación y el primer verbo es el verbo buscar. Entonces lo primero que uno hace cuando ha recibido el milagro del nuevo nacimiento por oír la palabra de Dios, lo primero que uno va a empezar a hacer es a buscar. Y usted comienza a buscar, ¿en qué parte de la Biblia es que dice esto? ¿Cuánto les ha pasado? Y usted comienza a buscar, no, pero es que yo sé que hay un versículo, hay un pasaje, hay un capítulo, hay un libro que habla de esto, usted comienza a buscar. Algunos tuvieron la experiencia cuando buscaban que no encontraron ciertos libros que pensaron que estaban en la Biblia. Pero la reacción, esa reacción de búsqueda es cuando la palabra comienza a producir en nosotros ese querer buscar. Que ya es mucho más que simplemente atender a una invitación, ¿lo ve? Ya eso habla de entablar una relación. No es lo mismo ser un simple invitado que ser un familiar que es invitado. Luego viene otro verbo, el verbo llamar. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que busca, encuentra, y que al que llama, se le abrirá. Entonces fíjese que como resultado de atender a esa invitación viene en uno una búsqueda y un llamar, que tiene también que ver como con un clamor. Y encontramos también la otra palabra que es abandone. Entonces, luego que uno atiende la invitación, que uno oye atentamente, empieza una búsqueda, un llamar al Señor, pero también se produce un abandonar ciertas cosas. Y dice, abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Entonces empieza a producirse un fruto de el oír esa palabra y empieza uno a buscar, a llamar, pero también a cosas que uno abandona. Porque se entabló una relación con Dios y en esa relación con Dios, Dios comenzó a darte sabiduría y entendimiento e inteligencia para empezar a vivir de una manera diferente, con unos pensamientos de Dios. Porque había un problema para el alma y el problema estaba en la mente. ¿Es claro? Entonces dice, ¿qué sucede? Que se vuelva al Señor. Entonces el resultado de buscar, llamar y abandonar ciertas cosas es volver su corazón a Dios.
El ejemplo que nos pone aquí es David. ¿Y cuántos saben que David también la embarró? Que David también algún día se alejó del Señor. Y dice, mientras callé o mientras me alejé del Señor, dice David, se enmohecieron mis huesos. Usted se imagina como unos huesos viejos, débiles, ¿cómo se llama eso? Sin calcio. ¿Cómo se llama eso? Artríticos, osteoporosis, debilidad, se rompen los huesos. En mi gemir, noche y día. Pero luego confesé mi pecado. Y luego dice, la dicha del perdón. Entonces, eso es lo que ocurre porque la palabra de Dios comienza a producir en nosotros una vida nueva. Y la gente comienza a preguntarse, ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Y qué fue lo que le dieron allá? Allá le dieron la medicina de Dios, la palabra de Dios que no vuelve vacía, que produce un cambio desde adentro. Amén. Un cambio de actitud, un cambio de vida. ¿Se alegra por eso? Amén. Lo segundo que nosotros encontramos es que el pacto de Dios trae honor al ser humano. El ejemplo que nos coloca esta escritura es David como rey. Y dice la escritura, haré con ustedes pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Dice, haré con ustedes pacto eterno conforme a mi amor por David. Entonces, cuando nosotros observamos la escritura y miramos a este personaje en la Biblia, es un personaje que trasciende del Antiguo al Nuevo Testamento. En la Reina Valera dice, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Cuántos creen que necesitamos misericordia? Amén. Entonces, el ejemplo que nos coloca aquí es este hombre que llegó a ser el segundo rey de Israel. Y si usted sigue leyendo el texto, dice David, lo he puesto como testigo para los pueblos y como jefe supremo, David. Es impresionante que en el libro de Lucas a Jesús se le llama el hijo de David. ¿Usted se imagina el honor que Dios le da a David llamarlo padre de Jesús? Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 13, si quiere acompáñeme allá. En el capítulo 13 está Pablo y Bernabé predicando en Antioquía de Pisidia. Y dice Hechos 13:20, hablando del pueblo de Israel, después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces Dios, con el pueblo de Israel, dándole jueces, guiados por el Espíritu Santo para lo que lo juzgara. Y dice el verso 21, cuando la embarran, le pidieron rey. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, queremos rey, como tienen todas las naciones? Y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El primer rey de Israel, Saúl, reinó 40 años. Quitado dice el verso 22, mire, le levantó por rey a David. Esto es el Nuevo Testamento. De quien también dio testimonio. Dios dio testimonio de David, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, el ejemplo de David es que él tenía una disposición de obedecer todo lo que Dios decía que había que hacer. El ejemplo de David, que trasciende del Antiguo al Nuevo Testamento, que es un ejemplo para el pueblo de Israel, que es un ejemplo para todas las naciones de la tierra, que es un ejemplo para la iglesia de Jesucristo, es que David tenía en el corazón el hacer todo lo que Dios dijera. Y dice el verso 23, de la descendencia de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, si pudiéramos seguir escribiendo allí y si contextualizáramos la escritura,
podríamos decir, y a través de Jesús nos salvó a nosotros. Así que nosotros estamos en pacto eterno con Dios, y por cuanto estamos en ese pacto que hizo el Padre con el Hijo, entonces Dios nos dará honor. Pero también sigue siendo para nosotros la invitación todos los días. La invitación congregacional cada vez que se abre el lugar de culto para recibir la palabra, pero la oración, la invitación familiar cuando hay un grupo en casa, pero la invitación individual cuando Dios, el Espíritu Santo te dice, es tiempo de orar. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Es tiempo de meditar en la palabra. Entonces hay una invitación, y nosotros estamos en pacto con Dios, y ese pacto con Dios trae honor. Porque muchos dicen, no, es que le trae vergüenza. Nos trae honor, pero en el largo caminar del proceso de vida, ese honor se va a ir manifestando, se va a ir manifestando, se va a ir manifestando. No es algo que va a ocurrir así de un momento a otro, sino va a ser algo que se va a ver en el proceso de la vida. Mira lo que sigue diciendo el texto en Isaías 55. Sin duda convocarás naciones que no conocías. Mire el honor. Convocando a naciones que no conocías por causa del Señor. Y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gente corriendo hacia ti porque Dios te ha honrado. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. ¿Cuántos quieren ser colmados de honor? Usted ya está en un pacto con Dios. Pero todos los días debe estar dispuesto, como David, número 1, a aceptar la invitación del Señor, número 2, a oír prestando atención, y número 3, a tener la disposición de hacer todo lo que Dios ha dicho. ¿Es claro? Amén. Porque queremos nosotros tener honor de parte de Dios, pero no siempre queremos obedecerlo. No siempre queremos prestar atención a su palabra. No siempre estamos dispuestos a oír y a hacer o practicar en obediencia a lo que Él ha dicho, al mandato que Él nos ha dado. Entonces encontramos que ese oír, después de haber aceptado la invitación, con la disposición de hacer, produce en nosotros algo que llama arrepentimiento. ¿En dónde? En la mente, en el alma. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son los de ustedes, y mis caminos no son los suyos. O sea, no es lo mismo el pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar el pensamiento. No es Dios el que tiene que cambiar el pensamiento, somos nosotros. Porque Él dice, mis pensamientos no son como los suyos. Mis caminos no son como los de ustedes, afirma el Señor. Y luego coloca un ejemplo. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces aquí, cuando hablamos de arrepentimiento, habla de pensamientos y caminos. O sea, lo que pensamos hacemos, en lo que pensamos andamos. Y luego coloca un ejemplo el Señor y dice que tan altos como los cielos sobre la tierra están los pensamientos y los caminos del Señor sobre los nuestros. Entonces, queremos subir de nivel, necesitamos cambiar la manera de pensar. Necesitamos cambiar la manera de actuar. Necesitamos ser imitadores de Dios. Pablo lo practicó muy bien, y Pablo dijo, imítenme a mí porque yo soy imitador del Señor. ¿Y cuántos saben que nosotros tenemos el privilegio en esta tierra, aquí en esta tierra de los vivientes, de ser inspirados por hombres y mujeres que quieren imitar al Señor? Que tenemos testimonio aquí en la tierra. Así como el tiempo de Pablo en el primer siglo, hoy en el siglo XXI tenemos gente que nos inspira a caminar con el Señor, o a tener un verdadero y genuino arrepentimiento. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin antes regar la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así también es la palabra que sale de mi boca. O sea que la palabra tiene la capacidad de producir en nosotros un cambio genuino de vida, un arrepentimiento genuino, y esa palabra hará que el honor que Dios te da se manifieste a lo largo de tu vida. Dice, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Antes que pensar en los propósitos individuales, personales y particulares de nosotros, tenemos que preguntarle al Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Como en el Padre nuestro que estás en el cielo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces tenemos que preguntar, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Porque aprendimos en la vana manera de vivir, yo quiero hacer esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero no le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres tú? Porque ese propósito que Él tiene es más alto que el que tenemos nosotros. Ese pensamiento, ese plan que Él tiene es más alto que el que tenemos nosotros. Entonces podemos encaminar en algo superior a lo que simplemente nosotros tenemos, que es lo que Dios ha dispuesto. Así que cuando nosotros tomamos esa determinación, podemos experimentar en esta tierra una vida gloriosa, una vida llena de gloria. ¿Y cuántos saben que a la gloria, que es la que manifiesta el honor que Dios nos da, nos siguen las riquezas y todas las añadiduras vienen? Uno no tiene que ir tras ellas. Entonces dice, el Señor hace aquí una metáfora para hablar de la vida del que obedece al Señor. Dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Mire la vida del que obedece al Señor. ¿Saldrá cómo? Y será guiado en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Ahora, esto es una metáfora. No dice, no, yo salí y las colinas gritaron. Y la montaña de Monserrate gritó. Y los árboles que estaban allá aplaudieron. Es una metáfora. O sea, lo que está diciendo el Señor es que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Lo que está diciendo el Señor es que cuando usted va hay puertas abiertas. Lo que está diciendo el Señor es que le irá bien. Lo que está diciendo el Señor es que tendrá una vida mucho mejor y más abundante de lo que se imaginó. Lo que está diciendo el Señor es que lo mejor que puede hacer una persona sobre la tierra es atender la invitación del Señor, oír atentamente con la intención de hacer lo que Él ha dicho. Y que entonces tendrá una vida gloriosa. ¿Cuánto quieren tener una vida gloriosa? Es seguir la instrucción del Señor. Y como Él ha colocado una metáfora, entonces ahora Él pone un ejemplo de 4 árboles. Solamente me alcanza el tiempo de hablarles un poquito de dos. Dice, en vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. ¿Se acuerda que ya he puesto el ejemplo en la metáfora de los árboles aplaudiendo y de los montes gritando? Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Como dice el Salmo 92, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes para anunciar la bondad, la fidelidad de Dios. Entonces cuando usted mira, mirando un poquitico algo de los árboles, de estos 2 árboles, este es el ciprés y esta es la zarza. Entonces cuando usted observa, mire lo que dice acá. La zarza es un árbol espinoso que se caracteriza por su crecimiento desordenado. Sus hojas son rugosas. Esa es la zarza. Esa zarza representa al que no acepta la invitación del Señor, o habiéndola aceptado no está atento a lo que el Señor dice. Entonces crece desordenadamente. Por otra parte, el ciprés es un árbol ¿es un árbol qué? Imponente. Su tronco es recto. Sus hojas escamosas de un color verde intenso. Mire estos 2 árboles, ¿cuál es mejor? Y si usted analiza en esa comparación que estamos haciendo físicamente, vemos que la zarza es el hermano rebelde y desordenado del ciprés. O sea, la zarza es como aquel creyente que nunca hace lo que Dios dice, que está distraído en otras cosas, que está ocupado con sus otras cosas, que le dice al Señor, ¿sabe qué? Espere que yo estoy creciendo para allá, yo estoy creciendo para allá, yo estoy creciendo para el otro lado. El ciprés está mirando al cielo. Está viendo a dónde quiere ir.
Y cuando usted observa esa metáfora que el Señor hace de personas, encuentra que el ciprés es un árbol longevo y resistente, capaz de sobrevivir a la sequía o el frío intenso o extremo. Su madera es muy fina. Su aceite aromático tiene propiedades relajantes. Pero cuando usted observa la zarza, pues su madera no es fina. Nadie quiere un mueble de zarza. Y usted ve que la zarza es una maleza que crece descontrolada y tiene espinas. Las moscas aprecian los frutos de la zarza porque ellos se alimentan y se reproducen. Y eso representa la vida de dos personas. Al final del camino se observará la vida de esas dos personas. Se verá el resultado. Porque la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Al final habrá una diferencia en la vida de esas dos personas. ¿Cómo fue su relación con el Señor? Y por eso, entonces, la invitación que el Señor hace es: vengan, oigan y disfrutarán. La invitación que el Señor hace entonces es: vengan, oigan y disfrutarán. Creo que estoy equivocado Entonces, la pregunta es, como en el fútbol la bola va rodando y el tiempo va pasando, todos estamos invitados. La invitación es la misma para todos, Dios no hace acepción de personas. Pero cada uno decide, cada día se acepta la invitación del Señor, sea congregacional, familiar o personal. Y cuando Él hace la invitación, Él le gusta que uno lo oiga. Por eso cuando María se sentó a los pies de Jesús, el Señor dijo, y Marta estaba afanada en otras cosas, dijo: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, usted que está hoy miércoles, mitad de semana, 3 de abril, aquí sentado, usted ha escogido la mejor parte. Amén. Ahora, ¿qué hay que hacer al haber oído esta palabra? Salir a hacer lo que Dios ha dicho, para que vivamos y para que tengamos esa vida gloriosa que el Señor ha determinado para ti. Te bendigo con esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre.